Esta parte Entonces, colocamos entonces 4 microlitros de ADN a esa muestra, ¿verdad? Además el mix tenía 17 microlitros, le colocamos 4 microlitros de ADN. Y esta mezcla lo hemos colocado en esta maquinita que está al fondo, que se llama termociclador. ¿Okay? Luego le tiene que tomar foto a estas condiciones que están acá. ¿Okay? Todas las condiciones tienen que tomarle foto porque tienen que reportarlo eso en el informe. ¿Okay? Tienen que saber también con qué termociclador se ha trabajado. Que tienen que colocar la marca de este termociclador. ¿Okay? Marca, serie, si se puede ver. ¿Okay? ¿Por qué? Porque una PCR en diferentes termocicladores el resultado va a variar, va a ser diferente. ¿Okay? Bien. Entonces lo que vamos a ver es la técnica de esta reacción, ¿okay? De las PCR. Al final de la sesión, que vamos a ser capaces de comprender el procedimiento de la técnica de la PCR y las aplicaciones de esta pues, en la investigación científica y en el diagnóstico mismo también. Bueno, lógicamente esta es una prueba in vitro, ¿okay? Una prueba in vitro. ¿Cuál es la diferencia de in vitro de in vivo? In vitro está hecha afuera y in vivo está hecha dentro de algo vivo. Dentro de la célula. ¿Okay? Y in vivo ocurre pues, en el interior de la célula, in vitro fuera de la célula. ¿Okay? Esta PCR es una amplificación de una secuencia determinada, pero ya fuera de la célula. ¿Okay? Pero ¿en qué nos basamos? ¿En qué procedimiento in vivo nos hemos basado para realizar esta PCR? ¿En qué nos basamos? ¿En qué proceso biológico se basa la PCR? En la replicación del ADN, ¿verdad? ¿Qué es la PCR? Dijimos, vamos a amplificar un determinado fragmento de ADN, justamente, ¿verdad? Y cómo dentro de nuestro organismo, cómo ocurre esta, en donde el ADN se puede duplicar más veces, justamente en la replicación. ¿Qué procedimientos? Muchas partes relacionadas con la investigación, en el diagnóstico generalmente. Ya vieron esta parte, ¿verdad? De lo que es la replicación en la teoría. ¿Okay? ¿Qué tiene que pasar primero para que exista una replicación? El ADN, la doble cadena se abre, ¿verdad? ¿Quién abre la doble cadena? Exactamente como lo abre. ¿Qué tiene que hacer para abrir la doble cadena, la helicasa? ¿Rompe qué cosa? Los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Rompe la helicasa, rompe los puentes de hidrógeno. ¿Entre quiénes? ¿Los puentes de hidrógeno entre quiénes? ¿Por qué? Los puentes de hidrógeno que forman la base nitrogenada. ¿Okay? Por ejemplo, la adenina con la timina, ¿cuántos enlaces puentes de hidrógeno producen? 2. La guanina con la citosina, ¿cuántos enlaces puentes de hidrógeno producen? 3. ¿Verdad? La helicasa entonces va a romper esos puentes de hidrógeno y va a hacer que la doble cadena se abra. ¿Okay? Ahora, si ustedes pues agarran un cable y le dan vuelta con una hélice y lo abren del medio, y lo abren así, los extremos se va a formar una tensión, ¿verdad? Hay unas enzimas, ya sea la girasa o la topizumerasa, que van a disminuir esa tensión, ¿okay? Para que se siga abriendo sin ningún inconveniente y la polimerasa pueda seguir extendiendo en ambos lados. ¿Okay? Ahora, dijimos se abre la doble cadena. Entonces ahora habría dos hebras monocatenarias, ¿okay? De una única hebra. Que evita que se vuelvan a juntar. Una proteína denominada SCB, si estamos hablando de procariotas, RPA si estamos hablando de eucariotas. ¿Okay? Se van a unir y van a evitar que se junten. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se llama la enzima que va a extender, que va a sintetizar el ADN? ADN por polimerasa. Específicamente, digamos, la ADN por polimerasa 3. ¿En qué sentido sintetiza la ADN polimerasa 3? De 5' a 3'. Sintetiza de 5 a 3. ¿Qué significa 5? ¿Qué significa 3? ¿De quién? De Pero, hidroxil. ¿por qué decimos 5? ¿Por qué decimos 3?
ya, relacionado con el carbono. ¿De qué parte del nucleótido? Ya, pero en el nucleótido, ¿dónde está esa unión? O ese conteo. En la pentosa. ¿Okay? Es la numeración de la pentosa. ¿Okay? ¿Cuántos carbonos tiene una pentosa? 5, ¿verdad? Entonces, si nos dice, pues, va de 5 a 3, justamente del carbono 5 de un nucleótido hasta el carbono 3 de otro nucleótido. ¿Okay? De 5 a 3 se extiende. ¿Okay? Pero esta polimerasa, para que se extienda, para que funcione, no lo puede hacer de nuevo, de cero. Necesita un extremo libre. ¿Okay? ¿Quién le va a dar ese extremo libre para que la polimerasa pueda sintetizar? El primer, que lo coloca justamente en una primasa. ¿Okay? La primasa, entonces, va a colocar un primer. ¿De qué naturaleza es ese primer? ARN, a nivel in vivo. ¿Okay? A nivel in vivo es de naturaleza ARN. Y ese le da un extremo 3' OH. ¿Okay? Le da un extremo 3' OH. Entonces viene la polimerasa, usa ese extremo y comienza a sintetizar. ¿En qué sentido dijimos? 5', 3'. ¿Okay? Entonces, se va a abrir esta doble cadena. Se abre. ¿Okay? Dijimos la ADN polimerasa se sintetiza de 5' a 3'. Entonces, si el cebador está acá, este es el sentido 5 3', se extiende así, ¿verdad? De frente. La helicasa abre la doble cadena y esta cadena se va a seguir extendiendo. Se sigue abriendo, se va a seguir extendiendo de forma directa. ¿Okay? Este es lo que se denomina el ADN líder, ¿okay? O la hebra líder. ¿Okay? Si el ADN se sintetiza de 5 a 3, su hebra molde, ¿en qué sentido va? 3 a 5, complementar, ¿verdad? Si la hebra molde acá es de 3 a 5, entonces la otra hebra de acá va a ser contrario, de acá va de 5 a 3. Por lo tanto, la dirección de la síntesis del ADN en esta hebra va a ser de forma diferente. ¿Okay? Ya no va a ser hasta acá, o en esta dirección, sino en sentido contrario, porque tienen que ser de 5 a 3. ¿Okay? Entonces, si sintetiza hacia allá, digamos. Mientras más se abra esta doble cadena, se va generando un espacio, viene el primer, sintetiza la polimerasa comienza a sintetizar. Se sigue abriendo, está generando otro espacio, viene la primasa, coloca un primer y se sintetiza. En esa parte de acá se va a sintetizar por fragmentos. ¿Por qué? Porque se debe de seguir, porque la polimerasa únicamente pues, puede sintetizar desde 5 a 3, no sintetiza en sentido contrario. Por lo tanto, esta hebra de arriba va a ser sintetizada por partes, lo que se reconoce como hebra rezagada. Y las partes van a ser denominadas las famosas fragmentos de Okazaki. ¿Sí? Los fragmentos de Okazaki. Ahora, dijimos, ¿el primer de qué naturaleza era? ARN. ¿Okay? Entonces vamos a tener como un híbrido en ese momento, ¿verdad? ADN, ARN. Pero nosotros queremos que sea puro ADN, ¿verdad? Tiene que haber una enzima capaz de sacar ese ARN y reemplazarlo por ADN. ¿Cómo se llama esa enzima que hace eso? ADN polimerasa 1. ¿Verdad? Quita el ARN y lo reemplaza por ADN. ¿Ok? Bien. Pero, ya, ¿se ha reemplazado? Sí, pero luego le ha reemplazado por adentro, pero se ha generado también ciertos espacios que tiene que llegar una enzima ligasa para unir justamente estos fragmentos de Okazaki. ¿Qué tipo de enlace tiene que producir esa ADN ligasa? Fosfodiéster, ¿verdad? ¿Por qué fosfodiéster? Estamos hablando de ADN, ¿verdad? Los enlaces entre nucleótidos se llaman enlaces fosfodiéster, por lo tanto la ligasa tiene que formar justamente estos enlaces fosfodiéster. ¿Okay? Los enlaces entre proteínas, ¿cómo se llaman? Enlaces TIC, entre monosacáridos y glucósidos, ¿verdad? Estamos hablando de ADN, de ácidos nucleicos, tiene que formar entonces enlaces fosfodiéster, enzima ADN ligasa. ¿Okay? Y así más o menos un resumen a manera general pues, de la replicación. ¿Okay? Entonces, en esta replicación es lo que nos vamos a basar en la PCR. ¿Okay? Vamos a ver entonces
¿Qué es esa PCR? ¿Okay? Ten en cuenta que es una técnica enzimática. ¿Por qué es una técnica enzimática? Porque vamos a usar una enzima denominada la ADN polimerasa. ¿Verdad? Una ADN polimerasa especial, ya vamos a ver exactamente por qué. ¿Okay? Dice, permite la amplificación in vitro. ¿Por qué in vitro? Porque está Afuera. fuera de la célula. ¿Verdad? De una región específica. Una región específica. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a permitir que el ADN sea, que la PCR sea específico? Los primers. ¿Okay? Solo se va a amplificar en un fragmento franqueado por los primers. Un primer forward, un primer reverse. Todo únicamente esa región va a ser amplificado. Ninguna otra región adicional. Únicamente la región que va a ser franqueada por los primers. Por eso se dice que el ADN es específico, que la PCR es específica. ¿Okay? Dando como resultado la obtención de millones de copias. ¿Por qué es necesario millones de copias? Porque justamente o únicamente con millones de copias podemos ver en nuestra electroforesis que vamos a ver en la próxima clase. ¿Okay? Para ver la banda del amplicón, ella tiene que ser amplificado millones de veces para poder visualizar el conocimiento de la electroforesis. ¿Okay? Bien. Dice, la cadena de la PCR fue desarrollada al principio de los 80, 82, 84 aprox, por el doctor Karim Mullis. ¿Okay? Karim Mullis hizo su artículo, lo escribió, bueno, que demoró un tiempito en escribir su artículo y lo presentó luego a Nature. Nature lo lee, ¿qué es esto? Dice, no pasa nada. Y lo fue rechazado por ti. No se quedó atrás, lo presentó a Science. Science lo leyó, igual, no pasa nada con el artículo, lo votó. Las dos principales, digamos, revistas de investigación rechazaron su artículo. ¿Okay? No se quedó atrás, igual lo va a publicar, pero en un journal pues, de un poco más, de menos leve, digamos. Y aún así, a pesar de ser un journal pues, no tan importante, fue capaz o fue basado pues, para la obtención del nombre. ¿Okay? A lo que voy, pues no menospreciamos pues, ciertos artículos, a pesar de que vengan pues, de journals quizás no tan llamativos. No siempre los mejores artículos vienen de los journals más exitosos. ¿Okay? Debemos considerar también otros journals que, por ser más específicos quizás a una determinada área, pueden ser mejores. ¿Okay? Bueno, PCR, método artificial para conseguir un número de copias, ya lo hemos hablado, con la mínima información de secuencia. ¿Cuál es esa mínima información de secuencia? La secuencia complementaria, a donde se va a unir nuestros primers. ¿Okay? Y hay tres características principalmente de la PCR. ¿Okay? Tres características muy importantes: especificidad, sensibilidad, versatilidad. ¿Por qué dijimos que la PCR era específica? ¿Por qué la PCR es específica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y quién permite que solamente ese fragmento sea amplificado? Los primers. ¿Okay? Es específica, ¿por qué? Porque solamente los primers van a franquear una determinada región y esa única región es la que se va a amplificar. ¿Okay? ¿Quién hace la PCR sea específico? Es sensible, también nos dice, ¿por qué es sensible? Porque mínima cantidad de ADN es necesario para que la PCR reaccione, para que haya una reacción, para que haya un resultado. ¿Okay? Por eso decíamos, porque para el SARS-CoV-2, por ejemplo, ¿verdad? Para la detección del SARS-CoV-2, basta pues que tengamos poquísima cantidad de virus para que podamos detectarlo y decir pues, si es positivo o negativo una persona. ¿Okay? Por poquísima cantidad que haya, podríamos detectar que una persona tenía el SARS-CoV. ¿Okay? Es muy sencillo. Y es muy versátil, ¿por qué? Porque se puede utilizar para varias cosas. ¿Okay? Diagnóstico, diferentes etapas de la investigación. ¿Okay? Ya sea pues, incluso las pruebas de paternidad se basan también en la PCR, hacer análisis de genética de poblaciones, análisis de diversidad, varios tipos de análisis relacionados con la investigación, podemos basarnos en esta PCR. ¿Okay? Entonces, ¿qué deseamos el Master Meet? Que vamos a tener diferentes compuestos. ¿Ok? Comenzamos pues con el buffer DX. ¿Ok? Toda reacción generalmente va a tener que tener un buffer. ¿Ok? ¿Qué es un buffer?
Solución amortiguadora de pH. En esta oportunidad, un pH adecuado pues, para la TAC polimerasa. ¿Okay? Tiene que tener los primers, un forward y un reverse, ¿verdad? Que flanqueen una determinada región. La enzima copolimerasa, una enzima especial denominada TAC polimerasa, tiene que tener nucleótidos o desoxinucleótidos, mejor dicho, ¿verdad? De DNT3. ¿Qué significa DNT3? Específicamente relacionado pues, con el ADN, ¿verdad? Nucleótido simple vendría a ser para ADN. ¿Cuál es la diferencia estructural entre el nucleótido de ADN y el nucleótido de ARN? El ADN tiene timina y el ARN uracilo. Otra diferencia. Ribosa, desoxirribosa, ¿verdad? Diferenciamos en la pentosa, ¿verdad? Una pentosa de uno se llama desoxirribosa, la pentosa del otro se llama ribosa. ¿Y cuál es la diferencia? Un OH en el carbono 2, ¿verdad? Uno tiene un OH en el carbono 2, el otro no tenía un OH en el carbono 2. Desoxirribosa no tiene un OH en el carbono 2. Desoxinucleótido. ¿Okay? ¿Para qué? Justamente porque queremos amplificar un fragmento de ADN. ¿Okay? Tenemos que usar nucleótidos de ADN. Magnesio también. La polimerasa para que funcione requiere pues iones magnesio. ¿Okay? Un magnesio bivalente requiere la polimerasa para que funcione. Nosotros tenemos que darle ese magnesio en forma de cloruro de magnesio. ¿Cuál era la otra enzima, recuerdas? Que requería magnesio como cofactor. Agua bidestilada, ¿para qué? Para llegar a un volumen determinado, un volumen de reacción determinado. Y finalmente, pues, si no colocamos el ADN molde, no vamos a amplificar nada, ¿verdad? Tenemos que colocarle el ADN. ¿Okay? Esto, pues, son todos los componentes para nuestra reacción de PCR, para nuestro máster mix. ¿Ok? Ahora, bueno, estos son los mismos componentes. Ahora, para cada reacción, ¿okay? Para una reacción determinada, pues estos componentes pueden estar en diferentes concentraciones. ¿Okay? Pueden estar en diferentes concentraciones. Uno, a medida porque va haciendo sus diferentes pruebas, va pudiendo saber cuál es la concentración ideal para que unos primers determinados funcionen. ¿Okay? Por ejemplo, vamos acá primero. ¿Qué significa 10x? ¿Qué significa que va a ofrecer a 10x? ¿Perdón? ¿Más? Casi por ahí. Digamos que está concentrado 10 veces. Está 10 veces concentrado. Nuestra reacción de PCR, cada reacción de PCR tiene que estar a 1x. ¿Okay? 1x, una vez concentrado, digámoslo así. ¿Okay? Entonces, llevaron química, ¿verdad? O están llevando química. Sí. Ya llevaron la parte de soluciones o disolventes. Venga. Muy bien. La pregunta. A ver. Tengo esto de acá. ¿Okay? Mi volumen a una cosa. Esto está a 10x. ¿Cuánto tengo que sacar de ese 10x para tener un volumen final de 20 microlitros a una concentración de 1x? ¿No? Dijimos que es nuestra solución de esta 1x. ¿Qué tengo que hacer? La formulita. ¿Cuál es la formulita? C1 B1 es igual a C2 igual a por B1. A ver, casi por ahí otra vez. C1 por B1 es igual a C2 por B2 C1, B1 es igual a C2 a B2. ¿B1 cuánto es? C1 10 ¿B1? X. Variable que tienes que hallar. Incógnita, ¿verdad? C2 1. 1. B2 20. 20. ¿Cuánto tengo que sacar? 2. 2 microlitros. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué digo? Y lo mismo acá, por ejemplo, si quiero hacer
para trabajar con el magnesio. Sé que mi stock está a 50 milimolar y por ahí que quiero trabajar pues, a los 5 tengo que hacer lo mismo, C1, B1, C2, B2 para sacar el volumen requerido. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque cuando quieran trabajar con un primer determinado, por ejemplo, generalmente lo que se hace es buscar en artículos. Busco los artículos, cuál es el primer que amplifica una determinada región, un determinado patógeno, encuentro el artículo me da la secuencia de los primers y me da solo esto. Solamente me da esto. El artículo me dice se trabajó el magnesio a tal concentración, el DNTP a tal concentración. No me dice nada más. ¿Okay? Yo ya tengo que saber cómo tengo que hacer para saber qué volumen tengo que hacer, qué sacar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si el artículo te dijera pues todo bien masticadito, digamos, te tendría que decir se sacó 5 picolitros de una solución de stock de 50 milimolar para llegar a un volumen de 5 milimolar, mucha letra. ¿Okay? Recuerden que según para los artículos científicos, cuando publiquen, generalmente hay un número limitado de palabras, de caracteres, que generalmente los investigadores lo utilizan pues, para la discusión o para los resultados. Para los procedimientos evitan o colocan pues, algo más rápido y esta pues, es la forma digamos más rápida en esta parte. Incluso muchos colocan se realizó como lo utilizó Pérez et al. Y ya se la mano, ya no tienen que colocar nada. ¿Okay? Entonces por ahí cuando busquen pues alguna información